Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy hablaremos sobre los derechos constitucionales familiares. Y nada mejor que dos distinguidas profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México para que nos ilustren, para que escuchemos sus opiniones, sus reflexiones tan importantes en una materia que desde 1917 en la Constitución nos hacía una reforma tan trascendente como esta. Imagínese usted, se han modificado 11 artículos fundamentales, se le ha dado una nueva jerarquía a las garantías individuales, que hoy son derechos humanos fundamentales y las garantías para hacerlas efectivas. Para hablar de estos temas, hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe la maestra Carmen Montoya Pérez, profesora de nuestra facultad, a quien, como siempre, le agradezco su presencia y su tiempo para ustedes. Muchas gracias, maestro. Muy amable por invitar. Gracias. Y la maestra María del Pilar León Uribe, quien, como siempre, cuando solicitamos su auxilio, su sabiduría, su presencia, no vacila en decirnos: estoy presente, voy con lo que sé, y aquí la tenemos, a quien le agradezco obviamente su presencia y esa magnífica disposición para la Facultad de Derecho, para la Universidad y para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestra, muchas gracias. Gracias a usted, me complace estar aquí. Derechos constitucionales familiares. La sola expresión nos lleva a una reflexión. ¿Es posible que en la Constitución se regulen derechos en favor de la familia? Después de aquella reforma de 1974, en que el constituyente estableció en el artículo 4 que el Estado tiene la obligación de proteger el origen y el desarrollo de la familia, no se había vuelto a tocar esta materia. Por eso es tan importante que las maestras, expertas en derecho civil, en familiar, en filosofía del derecho, en derechos humanos, hayan aceptado venir para dialogar sobre este tema. Usted va a escuchar, lo hago de manera general, que las reformas que se aprobaron el 9 de marzo del año 2011 y que actualmente están en el proceso de ser aprobadas por más de la mitad de las legislaturas locales para que sea derecho positivo vigente, vienen a constituir una revolución, un giro de 180 grados en la materia que nos importa, que es el derecho familiar. Entonces, yo le pediría a la maestra María del Pilar León Uribe que nos hiciera favor de hacernos alguna referencia en cuanto al marco de esta reforma, sobre todo porque, como ustedes recuerdan, ella nos ha acompañado en otros programas, hemos hablado de estos temas, tuve el privilegio de haber dirigido un programa en el que ella nos honró con su presencia, junto con mi hijo, el médico, el doctor Julián Huitrón Roy, sobre un tema importantísimo, que era precisamente la cuestión del aborto, que hoy vamos a traer a colación, porque por primera vez se dice en la Constitución que la vida tiene rango y protección en esta materia. Maestra, por favor. Sí, doctor, efectivamente. Estas reformas que usted bien menciona, muy recientes del pasado mes de marzo, son tan trascendentes que prácticamente son respuesta a una pregunta que flota en el aire, en el ambiente jurídico, y que vendría a ser: ¿qué es lo que ha mantenido unido al ser humano? La familia. Pero la familia como institución, pues es mucho anterior a las normas, es mucho anterior a las organizaciones estatales. Al propio Estado. Al propio Estado, sí. Las organizaciones estatales lo único que han hecho es reconocerla, porque ya por naturaleza el hombre está condicionado a vivir en compañía. Desde luego en los diversos niveles que ahora la ley establece, tipos y grados de parentesco, la unión de la pareja, pero es el tronco, es el hombre y la mujer, la pareja que da origen a todo el contenido, y son base obviamente de derechos reales, son fuentes reales del derecho, porque es la base de todo el derecho que actualmente se está aplicando, y que siento que está reconocido
Finalmente, el legislador ha reconocido que es trascendente, porque la organización familiar es la única. No solo no está en crisis, desde luego tiene sus variables, como viene a ser las situaciones de hecho o bien el concubinato, pero todas tienen la misma finalidad. Por un lado la procreación, por otro lado el socorrerse mutuamente, pero son la estabilidad social. Entonces, la familia es una institución que va a acompañar a la vida humana en este planeta por siempre. La mejor institución, que desde luego ha sufrido cambios, sí, porque la calidad de las personas que la integran pues se va modificando en relación a los tiempos, pero finalmente el legislador la ha elevado a un rango que realmente le corresponde, porque la diferencia entre un derecho humano y una garantía constitucional estriba en que en la primera se reconoce a los miembros de la familia y a esta toda desde el punto de vista de la dignidad del ser humano, a partir del momento de la concepción. Esta situación desde luego ya había sido reconocida en el artículo 22 de nuestro Código Civil vigente en relación con el 337 que establece las condiciones del producto de la concepción, que es el estar totalmente separado del vientre materno, ser vivo, ser viable en un lapso que la norma señala con precisión, pero son derechos que la norma lo único que ha tenido que hacer es reconocer porque el ser humano ya lo trae. Gracias, maestra. Es muy importante lo que la maestra León Uribe señala, y voy a tomar una de las frases. La familia no está en crisis. ¿Quién puede dudar que la familia también evoluciona? ¿Cómo podríamos hablar de la familia de hoy con la del año 2000 o la del año 1900? Evidentemente, dice la maestra León Uribe, ahí está, ahí ha estado y estará. Estas nuevas manifestaciones familiares, usted las conoce, la ley las regula, inclusive hay normas específicas. ¿Quién puede dudar que hoy en México y en el mundo, pero en México específicamente, hay tantas clases de familia como actos y hechos las originen? Pero entre lo que decía la maestra León Uribe, hay que retomar algo fundamental. Se hablaba de derechos humanos casi como una moda cuando Carlos Salinas, presidente, hace que esto sea más o menos una realidad, pero hoy, pongan ustedes atención a esto, son los tratados internacionales que han hablado de los derechos humanos, de los que México es suscriptor y el Senado ha ratificado, para que vengan como derechos de segunda y tercera generación a darle un contenido fundamental a la Constitución y en lo que nos importa, a la familia. Yo le preguntaría a la maestra Carmen Montoya Pérez, maestra, estos artículos, te recuerda seguramente, los que se han modificado de manera general, pero específicamente referidos a la familia, para que nuestra distinguida teleaudiencia se ubique con nosotros, se meta en el tema y vaya siendo casi como una clase, como una cátedra, como una plática para quienes nos hacen el honor de escucharnos, maestra. Sí, mire, maestro, yo considero que las reformas en la materia de familia, reconocerla ya en la Constitución, resulta muy interesante y sobre todo fructífero para una adecuada regulación, pero desde mi particular punto de vista, a lo mejor vamos a discrepar un poco. Por ejemplo, sí genera, o al menos a mí me genera un problema, el artículo primero, cuando cambia, ya no habla de individuo, sino habla de la persona. Entonces, si habla de la persona, también al hablar ya en el artículo 29 del derecho a la vida, también nos genera en qué momento un ser, por ejemplo, el nasciturus es considerado o no persona. Entonces, esto implica efectivamente un cambio que se tiene que hacer, que se tiene que adecuar a las legislaciones locales, porque ¿cómo entendemos o cuándo sabemos que existe la persona? En el momento en que nace, se desprende del seno materno, vive 24 horas
o antes ese término es presentado al registro civil y se le considera como persona y se le otorga la personalidad y por lo tanto centro de imputación de derechos civiles, como decía Savigny, o se le va a considerar persona desde el momento en que se da la fecundación. Entonces eso sí es un problema, porque habla la Constitución ahora de persona y en cambio el Código Civil nos dice que se es persona para el derecho cuando se cumplen esas características. Entonces nuestra legislación civil tendría que cambiar en ese sentido, adecuarse al concepto que está manejando ahora la Constitución, porque si efectivamente consideramos, y bueno, no es tema de aquí, pero consideramos que una célula es vida, pero no es persona, eso lo sabemos. Efectivamente se está gestando en el seno materno esa célula y bueno, y el ser va teniendo toda la estructura de lo que implica una gestación, pero hasta el momento en que nace el producto vivo y viable y cumple las condiciones señaladas en el Código Civil, vamos a considerarlo como persona. Y en cambio, entonces, el derecho a la vida, ¿desde dónde va a empezar a protegerse? Eso es por una gran duda que podría ser tema muy discutible de otra sesión. En materia familiar yo creo que efectivamente, como con lo que usted manifestaba, coincido totalmente, la familia no es una institución olvidada, ni debe de serlo, sino realmente es la base y estructura de una sociedad. Y en la medida que nosotros tengamos una familia bien estructurada, bien avenida, una familia sana, la sociedad va a ser sana. Y eso no puede dejarlo a un lado el legislador. Entonces, finalmente, en la Constitución tenemos una regulación reconociendo la importancia y trascendencia de la familia en la sociedad, en los efectos de no solamente jurídicos, que es lo que a nosotros nos interesa, pero también sociales, personales. Un ser humano que vive en una familia bien avenida, bien estructurada, que se le respetan sus derechos, pues es un individuo feliz, la familia es feliz, la sociedad es feliz. Pero también desde mi particular punto de vista es un buen intento, pero las familias en México, en realidad, vemos que no son todas perfectamente felices, que los miembros no a todos los miembros se les respeta sus derechos. Y ahí es donde está el problema. La reforma constitucional es muy buena. Vamos a ver si en la práctica efectivamente se van a cumplir esos derechos, si se les van a respetar. El derecho a los niños, el derecho, todo eso lo vemos no solamente en la familia. Y desafortunadamente quienes de una u otra manera convivimos a diario con niños, con maestros, desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario, vemos que a los niños efectivamente se les respeta, está ahora en una garantía constitucional, pero efectivamente todos están conscientes que son personas con derecho a respetar. Habría que verlo, ¿no? Eso es yo digo, es buen avance desde luego, pero hay que llevarlo a la práctica para que efectivamente se cumplan y se garanticen los derechos de la sociedad, de la familia. Bueno, es muy importante lo que dice la maestra Montoya, porque ya plantea para nosotros y para ustedes que nos hacen el honor de escucharnos dos cuestiones fundamentales. Efectivamente, lo que el Código Civil señala en cuanto a nacer vivo y viable es diferente a lo que dice el artículo primero que habla de persona y el primer párrafo que se agregó al 29 constitucional, donde ahora tenemos como derecho humano fundamental, con garantía constitucional, el derecho a la vida. Son dos cuestiones diferentes, porque bien la maestra decía, bueno, la persona, para que se considere como tal, el nasciturus, que nazca vivo, viable, que sea presentado el registro civil, etcétera. Sí, ahí ya hablamos de una persona. Pero ustedes recordarán que en la Corte inclusive hubo una gran discusión, precisamente porque cuando se aprueba para algunos estados, como el Distrito Federal, el aborto hasta antes de las 12 semanas, la discusión era, ¿hay vida? ¿La célula o qué? Entonces, hoy la Constitución dice, es derecho humano fundamental la vida. ¿Qué tiene que hacer el legislador secundario? Porque ya lo tenemos en la Constitución. Nosotros, como estudiosos, como preocupados por estas cuestiones, tenemos que procurar que las leyes secundarias le den contenido, porque bien decía la maestra, se vuelve una utopía que esté en la norma. Pero antes de que estuviera en la norma, porque hoy dice incluso la Constitución que se protege el derecho al nombre.
a la personalidad jurídica, a la nacionalidad, y ratifica su prohibición a la pena de muerte. Entonces, este tema de la vida es tan importante que vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento para seguir con el tema. Gracias. Este tema, antes de ir al corte, sobre la vida y la persona, es fundamental porque vamos a oír la opinión de la maestra León Uribe, que es experta en filosofía del derecho, en derechos humanos, que conoce esta materia y que seguramente tendrá una opinión muy razonada sobre esto que ha hecho el legislador, que bien decía la maestra Montoya. Vamos a ver cómo opera en la práctica. Bueno, ella ya se fue a algo muy adelantado, pero yo creo que ha sido importante una reforma tan trascendente. 11 artículos de la Constitución se han modificado, lo que no se había hecho desde 1917. Y hoy estamos, sobre todo los jusfamiliaristas, de plácemes, porque estamos caminando a una legislación familiar federal, porque estamos ya con una posibilidad de proteger a la familia y a las familias, sea cual fuere el acto jurídico o el hecho que la origine. Maestra, por favor. Sí, doctor. Por principio, siento que estos eventos tienen, independientemente de las bondades de nuestro conocimiento, la posibilidad de no estar de acuerdo, que es justamente lo que enriquece el criterio de las personas que nos escuchan, como en su momento el de los alumnos, que finalmente cada quien aduce según su propio pensamiento, la propia construcción de su inteligencia, su decisión. Pero es indiscutible que tenemos que volver los ojos, la mirada hacia la naturaleza del producto de la concepción. Cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo al nacituro, estamos hablando de lo que tenemos en el vientre y es un ser vivo que en este momento no me atrevo a ni siquiera afirmar semánticamente como un ser biopsicosocial, persona, pero es un ser vivo que llegará a tener ciertas calidades. Este ser vivo se autoconfigura, se autodesarrolla, no tiene cesura, significa que luego de la concepción, cualquiera que haya sido, tanto la natural como la artificial, la in vitro, el producto se desarrolla solo. Eso es vida y tiene que ser reconocido. Tenemos que revalorar las normas y los aspectos de tipo etiológico, esto es los motivos, los aspectos ontológicos, las finalidades del Estado. Y el Estado lo que pretende, entre otras cosas, con estas importantes reformas, es hacer pulcra la organización familiar. Que nazca utilizando vocablos que la maestra también mencionó, que nazca en forma armónica, que realmente se constituya en un núcleo saludable, porque saludable será el núcleo familiar, saludable la sociedad, saludable el país. Ahora, yo estoy de acuerdo en lo que la maestra también nos hace notar respecto de que una cosa es lo que la ley dice y suena muy bien porque está redactada, porque fue razonada, y otra situación, lo que en la práctica suceda. Pero yo me pregunto, bueno, esto fue un adelanto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿O qué debemos hacer nosotros? Pues por medio de la educación, esto es por medio de lo que tengamos a nuestro alcance, en los diversos niveles, con las personas que nos escuchan, crear la conciencia de este respeto, considerando una cuestión. El nacituro no nos pidió la vida y tiene derecho a vivir. El nacituro no nos va a reprochar el que se la quitemos.
pero estará en la conciencia, sobre todo femenina, o del que decida su destino, un atropello de esta naturaleza. Maestra, nada más que ahí, usted, en su reflexión, habla de dar y quitar la vida. Antes de esta reforma, eso tenía una razón. Pero hoy, cuando esto es una realidad y le falta un trámite para hacer derecho positivo vigente, como para ustedes, distinguido auditorio, y para la maestra Montoya, a quien le quiero ceder la palabra, para incidir específicamente en este primer párrafo de los 4 que se agregaron en el artículo 29 constitucional, que en el pasado se refería solo a que el ejército debe estar en los cuarteles en tiempos de paz y sacarlos en tiempos de guerra, que hoy, un día sí y otro también, hace 4 años, hay una violación flagrante a la Constitución por parte del Estado, porque han convertido a las Fuerzas Armadas en policías, en ejecutores, en cosas que vemos día a día, a pesar de que la Constitución dice otra cosa. Pero para no desviarme, voy para ustedes, y porque le quiero dar la palabra a la maestra Montoya, para que nos hable sobre estas cuestiones específicas, cómo las entiende. Dice este nuevo artículo, párrafo del 29 constitucional: en ningún caso podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica. ¿Cuándo en una constitución, maestra, se había hablado de esto? No. Pero quiero ir más allá, porque son los tratados internacionales los que han nutrido esta reforma. A la vida, tal cual, a la vida. Después dice a la integridad personal. ¿Qué es la integridad personal? El derecho al honor, al secreto, a la efigie, al secreto epistolar, al derecho al cuerpo. Sí, a la integridad. ¿Hasta dónde va esta integridad personal? Pero dice, y esto es indiscutible para ratificar el 4º constitucional, a la protección a la familia. Sí. Por segunda vez, la Constitución, distinguida teleaudiencia, dice que la familia está protegida por la Constitución. No una, sino las familias, que pueden ser de homosexuales, de lesbianas, de heterosexuales. Una señora soltera que adopta a un niño, o una señora soltera que se hace inseminar de manera heteróloga y tiene un hijo, pues tiene una familia. La ley le imputa consecuencias jurídicas. Por eso dice esta reforma, protección a la familia. Algo extraordinario, al nombre. Al nombre de los mexicanos. Sí. Porque en este país cada quien se llama como quiere. Tenemos 32 códigos civiles, 6 códigos familiares, un código civil federal, y ninguno regula la ley del nombre, ni dice cómo, si es antes el del papá, luego el de la mamá, si nada más es el nombre de pila, o si es el agnomen, el cognomen, si es el patronímico. ¿De qué estamos hablando? La Constitución hoy dice al nombre, y el legislador secundario tiene obligación de darle un contenido, pero sigue la reforma. A la nacionalidad. Y otra fundamental, maestra, los derechos del niño. Evidentemente eso se toma, entre otras, de la Convención De los derechos del niño. de la que México fue el 6º país en la época de Carlos Salinas, que esto se planteó y que el Senado ha aprobado. ¿Cuáles son los derechos del niño? Y sigue diciendo la reforma, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de religión. Y el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte. Antes nos dice derecho humano fundamental a la vida, y ahora ratifica y dice, para que no haya dudas, porque hubo algunos despistados
de partidos políticos que decían hay que legalizar la pena de muerte, engañaban a la gente, en su campaña política decían, no, después ustedes van a ver, y ahora salen con la historia de que, ¿cuál pena de muerte, señores? Si la Constitución dice que está prohibida, y aquí se vuelve a ratificar, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura. Si había dudas, aquí está la respuesta. Ni las garantías judiciales, para alguien tan experto como la maestra Montoya en el litigio, sabe, esta es una música para sus oídos. Sí. Ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Tú decías, maestra, acertadamente, entre la realidad y la norma, pero precisamente el jurista tiene la obligación de que esta norma llegue a la realidad y la modifique donde la tiene que modificar. Sí. O tomar de la realidad lo que va a darle contenido a la norma. Si no, hacemos castillos en el aire que no sirven para nada. Sí, así es. Porque, por ejemplo, maestro, viendo la protección ahora que nos queda constitucionalmente de los derechos de los niños, la realidad a qué nos lleva. En muchas familias en este país, dentro del seno familiar es exactamente donde no se respetan los derechos del niño. Su voz no cuenta. Lo que quiere no les interesa a los padres. Sale del núcleo familiar a interrelacionarse a la escuela, al maestro no le interesa los derechos del niño. El niño topa precisamente o se encuentra con una realidad de que él no cuenta, y por más que desde el sistema preescolar se le está reiterando los derechos a los niños, pasa a la primaria los derechos a los niños, pasa a la secundaria los derechos de los niños, y bueno, está todavía en la prepa porque todavía vamos a decir que es todavía menor de edad en algunos casos, y sus derechos ¿dónde están? Entonces, efectivamente la norma se me hace muy trascendental, por ejemplo en ese aspecto del derecho de los niños, pero vemos una realidad en donde ni los padres aceptan los derechos de los niños, porque los padres finalmente dicen el que manda aquí soy yo y tú me obedeces, y es cuestión de cultura, es cuestión de educación, como decía la maestra León Uribe, en el sentido de que hay que educar a estas nuevas generaciones en el respeto de los derechos de los niños, en el respeto de los padres también, porque también es cierto que también vemos que a los niños se les reitera tanto los derechos de los niños, que en el momento en que alguna límite que le pone el padre, saca su letrero y dice mi derecho del niño es jugar, sí, pero en este momento te estoy diciendo que ya jugaste y ahora vas a hacerles la tarea. Y se le olvida que así como tiene derechos, tiene obligaciones. Entonces, este nuevo marco constitucional que nos está dando sobre los derechos de los niños resulta interesante, muy interesante, porque si nosotros educamos bien a los niños de esta generación, van a entender perfectamente que sí tienen derechos, que están reconocidos sus derechos constitucionalmente y que todos, desde los miembros de la familia, desde las personas con los que convive socialmente, las personas que están en el colegio, los maestros, todas las autoridades, tienen que respetarles su derecho. Esa es una cuestión muy importante. Y si nosotros vamos estructurando así esta generación bajo esa forma de valores de respeto, pero también del cumplimiento de sus deberes, pues tendremos una familia que ahora la Constitución está diciendo protección a la familia, y tendremos una mejor familia y lo que hemos dicho reiteradamente, una mejor sociedad. Pero entonces la familia, ahora yo lo veo desde el punto de vista, vamos a decirlo, práctico. Encontramos sí una protección constitucional al núcleo familiar. Y entonces a la familia, y entonces tenemos acá en el Distrito Federal una regulación en nuestro Código Civil de un divorcio unilateral, que yo no puedo decir que atenta totalmente a la familia, pero finalmente es una forma fácil de extinguir la relación jurídica del matrimonio y obviamente pues extinguir ciertas relaciones familiares, porque ¿qué son los cónyuges? Los cónyuges no son parientes, pero son familia, y finalmente muchas parejas a la hora que en la práctica hemos visto que dicen, bueno, no me importa, me puedo casar, y al fin ya es muy fácil extinguirlo si esto no funciona. Entonces, ¿qué tanto ahora con la protección constitucional, efectivamente las personas, los juristas, en los tribunales se tendrá presente primero la protección de la familia frente a
al interés particular personal de las personas que presentan su solicitud de divorcio. Bueno, es un tema interesante, aun cuando no está precisamente en la reforma constitucional, que vale la pena comentar, sobre todo porque ustedes en su hogar, que nos permiten llegar hasta allá, han escuchado de esta, desde mi punto de vista, aberración jurídica, y les voy a decir por qué. Este es un régimen de derecho. Para que se dé un matrimonio se requieren dos voluntades. ¿Cómo es posible que el legislador del Distrito Federal haya dicho en la exposición de motivos que es suficiente ahora la voluntad de uno para que se termine un vínculo jurídico de esa magnitud? Pero además, que haya llegado hasta la ignominia o la ignorancia enciclopédica de decir no es apelable. Gravísimo, porque evidentemente que cuando una persona, él o ella, solicitan, ¿por qué es eso? Una solicitud unilateral, vamos a la unilateral, la disolución del vínculo matrimonial, ¿qué están haciendo? Le están dando al otro la posibilidad de ejercer, como aquí dice la norma, las garantías judiciales, maestra, de ser oído y vencido en juicio. No, porque a petición de uno de los cónyuges se puede disolver el vínculo matrimonial y el otro ya no tiene opción para decir no me quiero divorciar, no estoy de acuerdo. En este régimen de derecho, debiese respetársele. Debería resolverlo el juez. Así es. Pero ahora ya ni el juez cuenta, ni la sala, porque no hay apelación. Entonces ya lo más que podría haber, y tú lo sabes como una gran litigante que eres, que no te queda más que el amparo. Claro. Y finalmente ¿a qué llegamos? Pero ese es un tema que hemos tratado y que yo me he hecho ya el propósito, y se los comunico a ustedes así, de ya no ponderar más estas aberraciones jurídicas del Distrito Federal, porque el Distrito Federal no es México. Aquí ya hay matrimonio de personas del mismo sexo, pero en todo el país las parejas siguen unidas de manera heterosexual. ¿Sí? No voy a calificar de normal o anormal, pero es evidente que el Distrito Federal es el Distrito Federal. Una moda política, un partido que tiene mayoría en la asamblea, que los demás ni siquiera son oídos, simplemente se dice, como tú señalabas, del papá, aquí porque yo ordeno, aquí porque la asamblea, sin ninguna técnica legislativa, dice, y esto va a ser así. Yo he sido un crítico acerbo en el periódico, ustedes saben que yo escribo en El Sol de México los domingos, una columna que se llama Derecho Familiar, tengo programas en el radio, en que generosamente la Corte nos permite llegar hasta su hogar en este tema tan importante, el derecho familiar, y cómo precisamente estamos con una vocación de protección a la familia, de llegar hasta su hogar, de en un lenguaje liso, llano y claro, transmitir estas cuestiones que a veces son esotéricas o misteriosas o rebuscadas y que pretendemos en el caso específico del derecho familiar que no sea así. Entonces, planteadas estas cuestiones, vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento para seguir con estos temas tan apasionantes. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. ¿Qué le parece este tema, derechos constitucionales familiares? Las diferentes posiciones de la maestra Montoya, de la maestra León Uribe, de su servidor, precisamente porque ese es lo que enriquece este programa. Que escuche usted diversas opiniones, siempre fundadas en la ley, no estrictamente en el, pues está así la ley y para mí es esto, sino somos juristas, somos estudiosos del derecho y por ello le voy a preguntar a la maestra León Uribe sobre esta
cuestión antes de irnos al corte de, maestra, para usted, ¿cuántas clases de familias hay en México? La nuclear, hombre, mujer, la familia constituida por 2 varones, por 2 mujeres, esto es la familia homosexual. O sea, más de una. Por lo menos tenemos 4 o 5 tal vez, porque aquí ya se ha mencionado, y obviamente la norma igualmente lo ha discutido. Estamos hablando de la familia tradicional, la monogámica. Estamos hablando de la unión, la familia derivada de 2 varones, en donde uno actúa como varón, el otro. Estamos hablando de familia lesbiánica. Estamos hablando de la madre soltera e inclusive del padre soltero. Entonces, todo eso, al generar relaciones de filiación con los hijos, tenidos u obtenidos por medio de la adopción, o tenidos por el vínculo genético normal, pues son familias. Porque además impacta respecto de los miembros restantes de las propias familias. Por ejemplo, en la adopción, sabemos todos cómo de la adopción estricta hemos pasado a la adopción plena, en donde la relación no solamente se da entre el padre adoptante o la pareja adoptante y el adoptivo, sino además con los parientes de ambas partes que se relacionan filialmente. Y bueno, eso también es una familia, que obviamente esta situación responde a lo que está sucediendo ahora, a la naturaleza humana que tiene derecho a ser reconocida por diferente. Y cuando se une, pues nos crea estos aparentes conflictos, que obviamente también se aplican a cada situación en concreto derivada de la decisión de la persona, según su propio conflicto, ¿no? Entonces, bien dice la maestra León Uribe, está señalando estas diferentes clases de familia y viene la ratio iuris, es decir, la razón jurídica es que esas diferentes clases de familia producen consecuencias jurídicas, o la ley se las imputa, o como consecuencia del hecho jurídico concubinato, sean hombres, mujeres o hombre y mujer, la ley dice, le hago producir estos efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hablado es de orden público. No se queda a la voluntad, a la autonomía, al laissez-faire, al laissez-passer, sino a lo que la ley impone. Entonces, maestra Montoya, dentro de estos supuestos, ¿qué otros podríamos agregar de otras familias? Bien, bueno, recordemos que la familia podríamos decir que es el núcleo primario irreductible. La simple pareja unida sexualmente constituyen una familia. El hecho de la convivencia, exactamente. Claro. Hombre o mujer, y bueno, pues ahora ya con las nuevas reformas al Código del Distrito Federal, pues podríamos decir, o decimos más bien, que también las relaciones de personas del mismo sexo constituyen familia, sea aún cuando todavía, en un momento determinado, no constituyan el concubinato, creo yo que son familias y están con ese ánimo de convivencia y todavía no cumplen los requisitos. Es más, a pesar de la sociedad en convivencia, por ejemplo, que tenemos en el Distrito Federal, que no les dio el carácter de familia, ¿verdad? Y que sin embargo están con ese fin de convivencia, de tener un hogar común, etcétera, todo lo que nos dice la ley de convivencia, ahora podríamos decir, ¿podemos considerar la familia y por lo tanto protegida constitucionalmente? Es una interrogante también, porque ahí no son familia, o sea, de hecho lo vemos, lo estructuramos, pero podríamos decir que sí actualmente y por lo tanto también pedir la protección del derecho a esa forma de convivencia del ser humano a través de la sociedad en convivencia. Pero la pregunta, y yo creo que también nos la hacemos todos, yo pienso, a lo mejor ustedes me dirán si estoy equivocada, la Constitución dice una protección a la familia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo la va a proteger? ¿De qué manera se va a hacer efectivo ese derecho constitucional? Yo formo parte de una familia, todos formamos parte de una familia, y cómo yo, un simple ciudadano, puedo llegar a exigir ese derecho a la protección a mi familia. Maestra, ese es precisamente la tarea que el legislador secundario tiene que hacer. Exacto. Ya está la norma, pero bien señalabas, la sociedad de convivencia.
Cuando esta norma se hizo, fue tan imperfecta Sí, que no. que decían en el 2008 que producía los efectos jurídicos en lo que fueran aplicables del El concubinato. Ujú. Pero en el 2008 no había concubinato Entre personas del del sexo. mismo sexo. Claro. En el 2010, cuando se establece que ya hay no solo matrimonio, sino también concubinato, donde se modifica el 291 bis del Código Civil, para hablar de concubinato de personas del mismo sexo, Ujú. le mejoraron la plana al legislador que ni supo qué hizo en el 2008. Claro. Y ahora la sociedad en convivencia también Podemos tiene considerarlo. efectos jurídicos. Sí, como Y está- familia. y está protegido por la Ahora, ley. exactamente. Ahora, ¿esto hasta dónde nos va a llevar? Pues a un amparo. Porque ya está como una garantía constitucional. Claro. Y como bien decía la maestra Uribe, estas familias con los diferentes hechos, olvídense de actos jurídicos, de hechos jurídicos. Ujú. Cuando el señor tiene una relación sexual, tiene un hijo, no lo reconoce, se le imputa la paternidad, se pelea, se defiende y contra su voluntad la ley dice, este es su hijo, todavía hay una familia. Sí. Bueno, aunque la ley menciona que la impugnación de paternidad está sujeta a determinadas condiciones. Por principio, tenemos la posibilidad de utilizar las técnicas modernas como el ADN. Tenemos principios jurídicos universales, como por ejemplo, mater semper certa est, que la madre siempre es cierta, o sea que respecto de ella pudiéramos no tener pendientes, pero respecto del padre. Pero Entonces, eso seguirá teniendo validez. con estas modificaciones tendrán también que revalorarse estas. Pero lo que yo siento es que el legislador dio un paso gigante y que depende de los derechos subjetivos familiares y de la posibilidad de que el sujeto exija dicho derecho, pues el cumplimiento de esta situación y obviamente la mejoría, que es lo que finalmente pretende el legislador también. Bueno, lo que usted decía se complementa y es muy importante cuando los romanos decían esa frase, la madre siempre es cierta. Hoy con el ADN se va a determinar si no una suposición o una suplantación de parto, pero junto con esa frase decían, pater is est quod nuptia demonstrant. Es decir, en aquel tiempo, el papá de este niño es el esposo de esta señora. Eso hoy Sí, no existe. No. No existe precisamente por eso, porque la prueba del ácido desoxirribonucleico, cuyo promedio de veracidad es 0.2109, y que se puede hacer en saliva, en semen, en cabello, en una biopsia, etcétera, hoy estamos, y hay que avanzar, por eso decía yo, la familia no está en crisis, la familia está avanzando, tiene nuevas formas de manifestarse y la ley las tiene que recoger. Ujú. Y precisamente la cátedra, la ley secundaria, las cámaras locales, tienen ahora una tarea enorme. Darle contenido a esto, la maestra Montoya ya señalaba, la vida. ¿Qué le sugeriría usted al legislador para darle un contenido a este 29 constitucional, que es una garantía, un derecho humano fundamental, con garantía constitucional, el derecho a la vida? Sí, regular realmente emitir una normatividad. Yo, desde mi particular punto de vista, sí coincido con usted en tener una norma, por ejemplo, de derecho familiar federal, indiscutiblemente. En ese sentido, ya tenemos ahora la garantía de protección a la familia, entonces es unificar el área familiar, no tener esas disparidades. 32 códigos civiles. Así es, y cada uno con diferente punto de vista. A lo mejor estoy de acuerdo que hay idiosincrasias, en fin, pero aún así se puede dar una norma general en un momento determinado para que regule a todos los problemas o todos los conflictos familiares. Las clases de familia. Las clases de familia, todo quedado o establecido en una norma federal, yo creo que sería lo correcto. Y en cuanto al derecho a la vida, pues también va a tener que regularlo, indiscutiblemente. Porque si no, estamos con este problema ahora en el Distrito Federal, que tenemos una ley que permite el aborto y que, bueno,
indiscutiblemente no es el tema, yo les podría decir a ustedes mi punto de vista en ese sentido, pero yo creo que también habrá que respetarse el derecho, no tanto o sea, se tendrá que realmente respetar y tratar de unificar y respetar tanto el derecho de la mujer para decidir como el derecho del nasciturus, que es un derecho que estamos viendo, el derecho a la vida, y desde luego, pero también ver la realidad que estamos viviendo. Pero en ese sentido, maestra, que no se conciba. Si estamos viviendo una realidad muy difícil, yo pienso que no se eso, conciba. Que no se conciba, pero para la realidad, no tener que destruir. Estoy de acuerdo, pero la realidad ahorita en esta sociedad mexicana, Pili, es que en el número de mujeres, irresponsablemente si tú quieres, se embarazan. Y entonces ni quieren al producto. Y entonces yo diría una pregunta y interrogante muy buena. ¿Qué tanto es mejor privar de la vida antes de y no hacer hijos totalmente infelices y no abandonarlos y tirarlos? Pero ahora claro, ya privar de la una vida violación con constitucional, la reforma, claro. Cuidado. Claro, pero ahí está, por eso digo, eso es un problema muy fuerte, porque si no, yo siempre he dicho, en donde hay un niño en la calle, generó una irresponsabilidad, y si nos vamos viendo una irresponsabilidad del que lo gestó, del que lo tuvo, del que no se preocupa de él, del Estado que tampoco se preocupa, y entonces tenemos un número de niños en la calle que no debiese de existir en este país. Hay muchas cosas que no debieran ser. Por eso, sin embargo, esta legislación pero es yo un no puedo aceptar, parteaguas. pero Pili, yo no puedo aceptar un niño en la calle viviendo en unas condiciones infrahumanas, pues entonces mejor no. Perdóname, o sea, yo honestamente, yo al encontrarme en la calle y abrir la puerta y encontrar a un niño en unas condiciones terribles, perdónenme, yo me pregunto y me cuestiono 10,000 veces si efectivamente resultó más procedente el aborto para evitar eso, o vamos a generar un N número de niños en la calle en donde no les respetan su derecho, nadie, ni el mismo padre que lo gestó, ni la madre que lo tuvo, ni nadie, ni el Estado, porque cierran los ojos y estamos viendo N número de niños desprotegidos. Entonces, ese es un problema, no es tan fácil. Yo lo sé, o sea, yo entiendo y yo desde el punto de vista filosófico coincido contigo. Y por eso entonces hay que reeducar a todos. Ese es el punto. Para que entiendan que si vas a, exactamente, sí, claro. que si vas a tener relaciones sexuales lo hagas con responsabilidad. Y entonces, con conocimiento. Pero además también el Estado no está cumpliendo su función. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos políticas públicas acertadas y adecuadas para que den una buena información a toda la población, para que conozcan realmente los sistemas de anticoncepción y de esa manera pues podamos evitar todo esto. Y entonces esto pues desde luego, ya quien decide responsablemente por qué va. Yo te puedo asegurar que muchos políticos y muchas entidades públicas lo han hecho. Multidisciplinario también. Sí. Y nosotros estamos aquí, pues no importa que nos peleemos, ¿verdad? Por diferentes puntos de vista, claro. Tan solo para crear conciencia, pero es indiscutible que la intención del Estado, ya no puede el Estado hacer más, ya elevó a la familia y le otorga la protección máxima, derecho humano y garantía constitucional. Sí, en eso estamos. Ya no por puede eso hacer ahora, más. ¿Sí? A manera de dar por terminado el programa, que es tan importante, ustedes han escuchado opiniones muy valiosas, opiniones jurídicas, opiniones sociológicas, la realidad que nos está agobiando, que el legislador constitucional ya dijo, estas son las garantías. ¿Sí? Ahora es una labor de los jueces, una labor del legislador secundario, de los profesores, de las personas que en un momento dado asuman la responsabilidad y hagamos de esto una realidad para que no se convierta en letra muerta. Porque si bien decía la maestra Montoya, yo no estoy de acuerdo